Hola, bienvenidos a una nueva sesión de los tutoriales que está preparando la escuela sobre Excel, para que ustedes puedan verlo desde su computadora. En esta sesión lo que vamos a ver son las tablas dinámicas muy conocidas que son utilizadas para poder agregar o desagregar información que muchas veces tenemos en planilla o en base y necesitamos utilizar para calcular cosas o bien para cosas que nos están solicitando en nuestros trabajos. Vamos a ver entonces cómo funcionan las tablas dinámicas y qué se puede hacer con ellas. Bueno, acá tenemos la base en la que se puede ver que tenemos la variable comuna, región, ingreso en educación, gasto en educación y en salud, lo cual se puede diferenciar tanto por año 2010 como por año 2011. Entonces, para hacer una tabla dinámica, ustedes tienen que ir a la pestaña Insertar y tienen que escoger tabla dinámica. Automáticamente en este Excel le selecciona, acá hay un error, le selecciona toda la base que está desde A1 a N346, o bien ustedes pueden hacerlo más simple y seleccionar lo que ustedes quieren, ¿ya? Es decir, yo podría seleccionar esto o esto. Vamos a seleccionar todo el rango de datos y le vamos a poner en una nueva hoja de cálculo. Ustedes pueden escoger una nueva hoja o dentro de la hoja que están trabajando, ¿ya? En este caso va a ser en una nueva hoja de cálculo. Nos arroja acá entonces esto que está acá, que es el cuadrante donde se van a hacer las tablas. Y ustedes pueden elegir esto que está acá. Fíjense que acá aparece lista de campo, que es esto. Es decir, no aparece nada. Si yo pongo lista de campo, vuelve a aparecer y yo puedo trabajar. Entonces lo que vamos a hacer es primero ver cómo funciona esto. Si ustedes arrojan comunas en la fila, si se fijan, son 345 comunas, o en la columna. No es recomendable hacerlo en las columnas porque son muchas categorías. Cuando son muchas categorías, es recomendable en etiqueta de fila, ¿ya? Entonces en etiqueta de fila, si ustedes ponen la comuna sobre la comuna, van a contar que solamente hay uno, es una cuenta. Es lógico porque solamente hay una fila para cada comuna. Ustedes podrían hacer lo mismo ahora añadiendo región. Y nos va a arrojar cuántas comunas hay por región, ¿ya? Ustedes pueden acá eliminar los botones, como dice ahí dice, ustedes pueden abrir o cerrar, ¿cierto? Cada región. Ustedes si quisieran pudiesen sacar eso y les queda cuántas comunas hay por región. Ahora también, por ejemplo, para no seguir con eso, ustedes pueden seleccionar la región acá arriba en el filtro de informe y decir yo solamente quiero ver las comunas que pertenezcan a la región metropolitana, y ahí aparecen, ¿ya? Entonces ustedes seleccionan dónde lo quieren poner, en este caso que son variables más bien categóricas, ¿ya? Entonces vamos a sacar el filtro que decía solamente región metropolitana. Ahora lo que nosotros vamos a ver es algo más interesante, que es en definitiva ver los valores de los ingresos. Por ejemplo, los ingresos que percibe cada comuna. Vamos a cambiar el formato. Y ahí nos damos cuenta de que es cuánto ha percibido en miles de pesos cada comuna. Por ejemplo, Aysén recibió 4.679 millones de pesos, no 4 millones, 4.000 millones, ¿ya? Y esto es lo que recibió cada comuna para el año 2010 en eso. Por ejemplo, ustedes pudieran ahora verlo a nivel regional. Por ejemplo, puedo sacar la comuna y tengo cuánto se obtuvo en suma en cada región. Ustedes podrían poner configuración de campo de valor y acá nos dice la cuenta, el promedio, el máximo, el mínimo. Yo podría pedir el promedio y me arroja que el promedio en cada región es de eso. Fíjense, el promedio en la región metropolitana es lógicamente el más alto, ¿ya? Entonces podemos volver ahora a la suma. Esto que está acá también se puede hacer acá en diseño, en opciones, perdón, donde dice cálculos, dice resumir valores por, ustedes ponen suma, recuento, promedio. O sea, si ponen promedio, sale lo mismo que antes. O ponemos suma, o podemos poner el máximo, ¿sí? O bien podemos escoger el mínimo. Fíjense que donde está el mínimo, la comuna que recibe la menor cantidad de ingresos para educación se encuentra en la 12ª región, que recibe solamente 25 millones de pesos, ¿ya? No podemos identificarla acá. Para hacer eso tendríamos que necesariamente poner comuna. Y nos vamos a ir a esa región, en la 12ª, y acá vamos a encontrar que
lo que recibe eso es Río Verde. Río Verde es la comuna que recibe la menor cantidad de ingresos en educación, ¿ya? Entonces acá tenemos eso, como les dije, podemos poner botones y nos queda una tabla ordenada para resumir la información en ingresos en educación del 2010, etc. Ahora podemos hacer otro ejercicio interesante, que podríamos, por ejemplo, sacar los botones y poner los ingresos en educación del año 2011. Ya, acá le voy a sacar el mínimo. Porque tenemos el mínimo, vamos a poner la suma. Entonces acá tenemos la suma de los valores por región. Acá tenemos la suma de los valores por región para el año 2011. Y lo que me interesa es saber cuánto es la variación en los recursos que se asignaron para cada región en este periodo, que es un año. Entonces ustedes lo que van a hacer acá no es calcular una cosa acá, sino que más bien van a crear una variable donde dice campo, elemento y conjunto, ponemos campo calculado. Y donde dice campo 1 vamos a poner variación 2010-2011. Y en fórmula ustedes van a decir la fórmula de la variación, que es bastante simple, que es poner el año 2 o el periodo 2, en este caso es el año 2011, ingreso en educación, insertamos el campo, le restamos los ingresos en educación del año 2010, que es el periodo 1, y lo dividimos por el periodo 1, que en este caso sería los ingresos de educación del año 2010. Aceptamos. Lógicamente me dice que es 0 porque está en moneda, lo vamos a traspasar a porcentaje y ahí lo que estamos viendo es cuánto es la variación de los ingresos que se asignaron entre un año y otro. Por ejemplo, en este periodo aumentó en un 9%, acá en un 6%. Por ejemplo, a tercera región le asignaron un menor presupuesto, menos un 6%. Por ejemplo, la metropolitana recibió un 7% mayor. Podríamos revisar acá que la región que aumentó relativamente en mayor cantidad de sus recursos fue la 11ª región, ¿ya? O sea, de esta manera pudimos ver una variación, podríamos ver en cantidades, que no es tan interesante como ver cómo funciona esto desde el punto de vista de los porcentajes. Podríamos hacer el mismo ejercicio para revisar en salud. Entonces esto lo guardamos. Vamos a ver ahora los ingresos en salud. Entonces pueden poner ingreso en salud 2010. Si se fijan dice cuenta, podemos cambiarlo acá en opciones. Ponemos resumir por suma. Ahí tenemos la suma. No hay datos para esa en la 11ª región. Vamos a poner entonces ahora el ingreso en salud para el año 2011. Ingreso en salud. Dice nuevamente cuenta. Entonces nosotros nos situamos acá. Ponemos suma. No hay información, si se dan cuenta, para la 11ª región. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. Nos vamos a cálculo, campo calculado, por ejemplo, y ponemos variación 2010-2011, salud. Y aplicamos la fórmula de una variación, que es, nuevamente, ahora ingreso en salud, el año 2011. Insertamos campo, menos ingreso de salud 2010. Lo dividimos por el año 2010. Entonces acá nosotros podemos apreciar, por ejemplo, cómo varió el presupuesto en la primera región, un alto porcentaje, en la metropolitana un 14%, acá no hay porque hay un error, lógicamente, porque los dos son 0. Y a nivel nacional, el presupuesto hacia los municipios se incrementó en un 15% los recursos entre un año y otro, ¿ya? Quizás pudiésemos ver la variación, por ejemplo, tenemos la variación en salud acá, con la variación en educación. A ver si todavía lo tiene acá. Entonces tenemos acá tanto educación, por ejemplo, podemos poner variación ingresos salud, y acá ponemos variación ingresos educación, ¿ya? De este modo lo que nosotros estamos revisando es cómo aumentó uno versus otro, es decir, efectivamente, si ustedes se fijan, la variación fue mucho mayor
en salud que en educación, fue el doble a nivel nacional, ¿ya? Lo que se puede ver en esto. Lógicamente, incluso en salud hay municipios que no decrecieron, de hecho este ni siquiera está, ¿ya? Acá hay un municipio, una región, perdón, que tuvo una reducción en el presupuesto. Entonces nosotros acá hemos calculado variables que nos permiten ver variaciones, que es bastante un poco más interesante. Ahora, si ustedes quieren, por ejemplo, volvemos al mismo, vemos cuánto se gasta en personal en educación en el año 2010, tengo esto, yo podría ver algo un poquito más interesante. Nosotros podemos hacer botón primario acá, en configuración de campo o en opciones, en cálculos, tenemos que situar acá, y podemos ver, mostrar cómo. Entonces yo podría mostrar cómo del total general. Me va a decir que el 25% de todos los recursos está situado en la región metropolitana, es decir, un cuarto del presupuesto asignado a los municipios en personal está en la región metropolitana. Y ahí ustedes pueden ver el menor, es decir, podríamos elegir, no sé si nos va a resultar, puede ser que no sea lo mejor. Vamos a poner, por ejemplo, botones, donde tenemos las regiones, y lo que vamos a hacer, acá salen las de total general, no sirve mucho porque es un porcentaje muy pequeño. Entonces acá la diferencia es que vamos a poner cálculos, acá, cálculos, mostrar cómo, y vamos a poner del total principal de región. Entonces lógicamente el total principal es la región y las comunas, ahora nos aparece qué porcentaje constituye el gasto en personal de cada comuna sobre el total regional. Entonces donde se gasta más es en Antofagasta, que es justamente el que tiene mayores recursos. Podemos ver acá en regiones como por ejemplo es en Iquique, que lleva el 65%. Quizás es más útil verlo en la metropolitana, donde hay comunas que son más homogéneas, y por ejemplo podemos ver que Santiago tiene un porcentaje elevado, o podemos ver que Maipú tiene un porcentaje elevado. Podemos revisar, por ejemplo, Puente Alto no tiene tanto, siendo que es una comuna tan grande. Podemos revisar comunas con mayores recursos, por ejemplo Las Condes tiene muy poco, ¿ya? Ahora podríamos hacer otra interesante cosa. Sacamos, por ejemplo, la región, la sacamos de acá. Ya nos sirve el suma gasto porque no tenemos el... Entonces no podemos ver eso. Vamos a poner simplemente mostrar sin cálculo. Le vamos a poner el formato que lo eliminó al parecer. Le puse número, es lo mismo. Y lo que vamos a hacer ahora es filtrar. Por ejemplo, me interesa ver valor que sean menores a 1.000 millones. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo las comunas. En definitiva quisiera saber cuántas son. Me dice que son 58. Hay 57, acá abajo me aparece, 57 comunas en este país que reciben o perciben menos de 1.000 millones en ingresos o gastan menos de 1.000 millones en personal en educación de sus comunas. Son lógicamente las comunas que son más pequeñas de este país. Podríamos contratar con la cantidad de habitantes o población, pero no tenemos ese valor, ¿ya? Pero eso sería realmente interesante, poder calcular quizás una correlación entre eso. Acá podemos ver que, por ejemplo, el promedio de gasto es 6.23, sin necesidad de calcular el promedio. O podemos ver al revés y, por ejemplo, poner mayor que. Llegamos a poner puse un 0 de más, perdón, mayor que ahí. Y estas son lógicamente las regiones que más gastan. Son 26, y si ustedes se fijan son las más grandes del país: Antofagasta, Arica, Calama, Chillán, Concepción, Iquique, La Florida, Maipú, Puente Alto, ¿ya? Gastan, por ejemplo, en personal 32.000 millones. Si yo hago eso, por ejemplo, solamente en ingresos o gasto en educación, por ejemplo, en vez de cuenta, como les dije, cuenta no nos sirve, nos vamos y ponemos suma, y a la suma yo quiero simplemente saber los que gasten más de acá tenemos nuevamente las comunas que son, en este caso son 35 comunas
que gastan más de 10.000 millones, ¿ya? Se fijan, más de 10.000 millones de pesos. Acá está Coronel, gasta más de 10.000 millones, y Quique en educación, ¿sí? Entonces así ustedes lo filtran a partir de acá con filtros de valor. Distintos filtros de etiqueta que tiene que ver con esto, ¿ya? Yo podría filtrar por etiqueta con comienza por ejemplo, la. Y aparecen todas las comunas que se llamen la. O yo puedo poner los que comiencen por lo. Y ahí tenemos todas las comunas que comienzan con lo. Entonces así ustedes pueden o bien filtrar por etiqueta, filtrar por valor, o bien lo que es quizá un poco más interesante es, como yo le había indicado hace un momento, poner la región acá arriba y ustedes puedan identificar los valores de cada región. Por ejemplo, la primera región, tengo las comunas de la primera región y tengo sus valores, ¿ya? Y ustedes podrían poner la variación. Acá no está calculada porque le hice por región. Recuerdan que tanto en educación como en salud, eso se calculó para efectos de... acá está, puede servir. Está. También se calculó para la comuna automáticamente. Entonces, por ejemplo, yo acá podría sacar esto, la suma en gasto. Y para las comunas tengo acá que las variaciones, por ejemplo, es mucho más fuerte en salud, en alto hospicio. Recibe un 44% más de recursos, ¿ya? Entre un año y otro. En cambio, en educación se disminuyó. Y eso lo pueden ver gracias a esta variable. Entonces, estas son las gracias o lo que podemos ver con tabla dinámica. Si ustedes se fijan acá, hemos visto cuestiones bien numéricas. Pero es mucho más útil también cuando ustedes tienen, por ejemplo, vamos a ver ahora en esta planilla donde tenemos número de alumnos, de dónde vienen, el año en que se matricularon, la jornada de estudio, si esta persona trabaja o no. Tenemos la carrera, que es ficticio, tenemos acá unos ciertos programas de posgrado, la antigüedad del alumno, el género y el tipo de colegio del que proviene su educación secundaria. Entonces nosotros podríamos poner nuevamente, seleccionamos todo esto, nos vamos a insertar una tabla dinámica y tenemos nuevamente esto. Entonces, como les dije acá, ustedes podrían modificar esto, pueden modificarlo. A algunos les gusta que esté acá al lado, a otros les gusta que esté acá. Entonces lo que vamos a hacer en este caso, yo quisiera saber por ejemplo, año, que es lo más relevante en este caso. Yo quisiera saber los alumnos que estaban en el año, imaginemos, en el año 2010. Vamos a poner por comuna, podría ser, y vamos a ver valores. Entonces acá yo lo que tengo en definitiva es cuántos alumnos yo tenía por cada comuna de origen. Si se fijan, son 2.226 alumnos, ¿ya? O ustedes podrían separar esto por ejemplo, género. Y acá ustedes tienen una diferenciación. Como la comuna tiene muchas categorías, ustedes podrían poner algo mucho más interesante y poner la jornada, o si el alumno trabaja o no trabaja. Por ejemplo, acá me dice si el alumno trabaja y si el alumno tiene un género. Y esto lo podemos ver, como vimos antes, en porcentaje. Entonces, cuenta de comuna lo vamos a poner valores como porcentaje del total general. Y aquí nos arroja cuántas mujeres no trabajan, que estudian en ese año, es un 37%. Mujeres que sí trabajan, un 15%. Y los hombres está así. Entonces estos cuatro me conforman el 100%. ¿Ya? Esto, por ejemplo, en otros programas, como el caso de SPSS, se denomina tabla de contingencia. Ustedes pueden hacer acá lo mismo, pero la diferencia es que lo que teníamos en esta tabla dinámica es que teníamos valores que son más bien de escala o de intervalo, que nos permiten calcular cosas, promedio de ese tipo, o mínimo, máximo, desviaciones estándar. En este caso acá, lo que nosotros tenemos es que podemos calcular porcentaje con distintas variables categóricas. Por ejemplo, la carrera. Si yo pusiera acá la carrera, yo en vez de porcentaje vamos a ir a opciones, mostrar sin cálculo. Yo acá tengo la cantidad de alumnos que hay ese año. Los tengo separados por cada carrera, lo que es bastante interesante. Es decir, para el año 2010 tengo esto. Si ustedes quisieran poner 2010-2011, me va a salir eso, los 2 años. Por lo tanto, acá este filtro no nos serviría y tendríamos que quitarle el filtro. Ahí tenemos 17.000 alumnos en toda esta base de datos. Lo ponemos acá
y ustedes podrían diferenciar de esta manera. Por ejemplo, en opciones le quitan los botones. Si yo acá le pongo, por ejemplo, esto, le quito el botón, me queda así. Pongo los botones. Puedo sacar, por ejemplo, el encabezado, que es eso que está allá. Voy a poner el encabezado. Tenemos esto acá y tenemos la diferencia entre hombres y mujeres, y quisiéramos ver la composición del género que estudia dentro de esta institución, ya sea por carrera o como sea. Yo voy a intentar ver la composición. Por ejemplo, nos vamos a ir a opciones y vamos a poner acá, perdón, mostrar valores como, y voy a poner del total general, que no corresponde porque sería de esto. Entonces tendríamos que poner de total principal. Entonces acá yo podría obtener, por ejemplo, la composición por género de cada año. Acá, por ejemplo, no hubo alumnos de posgrado, solamente hubo matrícula acá en el 2008 en este caso y en 2003. Ahí podríamos ver si el otro año. Ese es como se compone, ¿ya? Entonces eso es útil desde el punto de vista de las categóricas, a diferencia de la otra dinámica que no habían categóricas. Entonces estas son las grandes utilidades que nos permite en definitiva la tabla dinámica. Por ejemplo, algo no muy conocido en tabla dinámica, vamos a sacar todo esto. Vamos a poner solamente el género con el tipo de colegio. Tipo de colegio lo vamos a poner acá. Si se fijan, siempre las que tengan mayores categorías en este lado. Y el género, o más bien vamos a poner el año quizás. Y vamos a traspasar esto a valores. Esto que está acá, le vamos a poner un número. Y acá tenemos ya entonces la matrícula de cada año. Esto acá no está con suma, por eso hay un error. Tenemos que poner cuenta. Ahí me arroja cuánta es la matrícula de cada año, ¿cierto? Que proviene de cada colegio. Entonces este año, por ejemplo, hubo 2.325 alumnos, 1.833 y así, suma y sigue, según cada categoría. Este año acá tenemos esto, ¿ya? Va aumentando la matrícula. Entonces lo que nosotros acá podemos hacer algo distinto es irnos a, en este caso, segmentación de datos. Segmentamos datos y vamos a poner que yo quiero segmentar por si trabaja o no trabaja, la jornada y carrera, o generalmente sexo y tipo de colegio. Entonces acá tengo estas cosas que ustedes le pueden poner sus colores. Vamos a quitar esto, encabezado, perdón, de este campo. Y si ustedes acá simplemente al escoger también pueden ponerle un color para diferenciar. Vamos a sacar el filtro, un color, a este le ponemos eso, a esto le podemos poner otro formato así, por ejemplo. Pueden incluso reducirlo. Pueden reducirlo para que les quede un poco más ordenado. Y por ejemplo esto sirve ya para alinear lo que podría ser un dashboard o tablero de control. Necesariamente ustedes acá tienen las matrículas nuevamente por colegio. Si yo solamente quiero ver el extranjero, me va a arrojar el extranjero y yo podría ver si trabaja o no trabaja. En este caso no trabaja o si trabaja, ¿ya? O corporación municipal, ¿de qué género son? Los masculinos son esos y los femeninos son esos por cada año. Perdón, esta era la jornada de estudio. Y acá si trabaja o no trabaja. Si trabaja, esa es la cantidad, y si no trabaja, esta es la cantidad. Yo puedo eliminar los filtros y volver a la normalidad. Entonces acá tenemos una tabla dinámica interesante que si ustedes le consultaran por este tipo de variables, ustedes podrían saber cuántas personas al año, ¿cierto?, provienen de colegios municipales. Tenemos estos datos. De esos colegios municipales, ¿cuántos son hombres? Tenemos eso, 37 por ejemplo, 63. Mujeres son 26 ese año. ¿Cuántas de esas mujeres, por ejemplo, estudian jornada diurna? 16. Y si algunas de ellas trabajan, por ejemplo, si trabaja una, no trabajan el resto.
16 y una sí trabaja. ¿Ya? Acá podemos eliminar nuevamente 33 mujeres de colegios municipales. Tenemos municipales, fíjense, 999 en total. Yo solamente quiero saber los municipales, 104, y ahí es un primer filtro. El siguiente filtro o drill down, que como también se conoce, es el género. Yo quiero conocer cuántos hombres son. 71 de 104. 71. ¿Cuántos de esos hombres estudian en jornada vespertina? Que podría ser esta. 52. Y de esos hombres, algunos estudian, de esos que son 52, 34 lo hacen y el resto 18. Entonces ahí sacó el filtro. Esto es segmentación de datos, una técnica muy útil, pero no utilizada, y que es totalmente recomendable que ustedes lo utilicen para algún tablero de control o para presentar información, particularmente en cuestiones que son más del ámbito laboral. Muchas gracias. Esto es entonces tablas dinámicas.